Muy buenos días. El objetivo de este video es enseñar e introducir y también dar ejemplos acerca de SQL. Para comenzar vamos a definir estas siglas, pues estas siglas vienen del inglés Structured Query Language, que traducido al español se conoce como lenguaje de consulta estructurada. Pero en la vida real las personas, primordialmente acá en Honduras o en América Latina, simplemente lo conocen como SQL. ¿Y para qué funciona esto de SQL? Pues SQL es un lenguaje que nos sirve para moldear datos que utilizan en las empresas o en cualquier otra institución. Estos datos las empresas las almacenan para guardar todo tipo de información acerca de sus clientes, de sus procesos, de todo lo que hacen. Entonces ellos guardan estos datos y es una persona como yo o como usted que está escuchando que moldea estos datos a través de qué? Pues a través de SQL. También es un lenguaje declarativo de acceso de bases de datos relacionales, porque los datos están en todo el mundo y están formados en cualquier formato. Y uno de estos formatos es por medio de tablas y columnas. ¿A qué me refiero con tablas y columnas? Pues si alguna vez han visto una hoja de Excel se mira muy parecido a lo que es una tabla en una base de datos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, los datos también existen o están en otros formatos, porque de hecho una imagen, un video, un audio también son datos, solo que tienen otro formato. Y en este caso nosotros nos vamos a centrar en los datos de tablas y columnas, que esto se le llama bases de datos relacionales. Y SQL nos sirve para manejar estos datos. En el SQL nosotros tenemos muchas operaciones disponibles. Dentro de ellas está el create, alter, drop, delete, select, insert y update. Pero vamos a contextualizar esto y le vamos a dar lo que en verdad hace en español. Cuando nosotros hacemos las 4 primeras operaciones, desde crear, alterar, borrar y eliminar, estas operaciones son para moldear datos, pero tocando la tabla bien directamente. Como por ejemplo, si nosotros usamos Excel y nosotros agregamos una fila que tenga datos de los alumnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner en una celda, vamos a poner el nombre, en la otra vamos a poner la edad, en otra celda vamos a poner su calificación, por ejemplo, y en otra celda vamos a poner si fue aprobado o reprobado. Eso que estamos colocando, eso es lo que haría esta una operación de SQL, que es create. Y del mismo modo tenemos alterar. Si Juanito se cambió el nombre y ahora se llama Panchito, vamos a hacer una operación de alter para cambiar su nombre. Y las drop y delete lo que van a hacer es eliminar datos de la tabla. Pero nuestro objetivo de hoy es centralizarnos en lo que son visualizaciones de todos los datos que tenemos. Y nos vamos a centrar mucho, pero bastante, en lo que es el select, que en español es seleccionar. Entonces, en el mundo real, hay una gran variedad, aunque no lo parezca, de trabajo. Y se trabajan con muchas herramientas. Estas herramientas, ¿qué es lo que hacen? Estas herramientas nos permiten a nosotros trabajar con estos datos y manejarlos por medio de SQL. Aquí tenemos unos ejemplos como DB2, Firebird, Microsoft SQL Server, esta de hecho es una de las más populares y más usadas, Oracle, que es el gigante de la base de datos, este es mucho más grande todavía que Microsoft, son, por decir así, las dos competencias principales, como digamos Coca y Pepsi, Microsoft SQL versus Oracle. Y tenemos otras opciones muy buenas que son bastante usadas y nos funcionan para aprender también, como PostgreSQL, como SQLite, como MySQL y como MariaDB, que DB viene de las siglas bases de datos.
¿Y quién usa estos datos? Porque a mí me gustaría aprender SQL. Pues en realidad los datos los utiliza medio mundo en realidad. Todo el mundo utiliza datos. Si usted en su cuaderno está anotando lo que su maestro le está enseñando en la pizarra, usted está escribiendo datos, porque para usted esos datos son muy importantes. Eso que usted escribe en su cuaderno, esas notas, son datos. Ahora imagínese de que en una empresa escriben esos datos no en un cuaderno, en una computadora. ¿Por qué? Porque es más fácil typear, no se cansa mucho, no hay que comprar tinta, no hay que comprar plumas, es mucho más fácil. Entonces, llega un punto donde se tiene una gran cantidad de datos, de notas en una computadora, y de alguna forma si yo quiero buscar lo que yo anoté, por decir así, hace 2 meses, ¿cómo lo voy a encontrar si no tengo, si no existiera SQL? ¿Cómo lo encontraría? Tendría que buscar hoja por hoja, en este caso sería tabla por tabla, buscando esos datos, y eso es algo muy difícil. Entonces para eso nació SQL, para facilitar todo esto. Entonces, ¿quién las usa? Tenemos bancos, todo como Banco Ficosa, Banco del Café, etcétera, etcétera. En operaciones de pagos que utilizan los mismos bancos o cualquier otra institución que utiliza operaciones de pagos. En páginas web, en las páginas web utilizan datos. Tenemos en las aplicaciones también tenemos datos, esas aplicaciones como el WhatsApp, esos mensajes que estamos enviando, esos mensajes que nosotros enviamos tienen datos, y esos datos van a algún lugar. No crean que los datos desaparecen así como así, van a algún lugar. Y cualquier cantidad de empresas, todas las empresas, los colegios, universidades, escuelas utilizan estos datos. Ok, entonces ¿por qué aprender SQL? Porque es una de las habilidades más demandadas y recompensadas en el mundo de los negocios en nuestros días. Hoy más que nunca manejar datos antes era como que era un extra en una empresa, pero ahora en realidad ahora es algo muy necesario manejar estos datos y tener gente que pueda manejar con ellos, que tenga la capacidad para manejarlos. SQL da el poder para responder a cualquier pregunta sobre datos, porque nosotros, miren, la importancia de los datos no son los datos en sí, es lo que representan estos datos. Si yo quiero saber a dónde voy a abrir mi próxima sucursal, no lo voy a hacer aleatoriamente. Lo que yo haría es, voy a ir a revisar mis datos y voy a ver en qué departamento de Honduras, por ejemplo, me falta vender más productos. Entonces, los datos me van a dar la respuesta a eso. No es que los datos solamente sirven ahí para tener números y textos, visualizaciones, sino que los datos me van a servir para esto. Ahora, ¿qué artículo es el más vendido? Eso también me lo va a responder los datos. Y SQL me posibilitará alcanzar conocimientos de análisis de información. Entonces, lo importante aquí no es como saber SQL solo porque sí, sino porque saber SQL significa que yo voy a manejar datos. Y manejar datos me va a hacer a mí tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, si soy un estudiante, yo quiero saber a qué clase me va más mal, yo ocupo mejorar mis notas. Yo voy a ver los datos de mis notas, voy a ver en cuál no estoy muy bien, y a partir de eso tomo la decisión, bueno, en esta clase le voy a dedicar un poco más. ¿Y cómo lo hice? Porque miré los datos. En este caso SQL me va a ayudar bastante para moldear los datos y en general tener una perspectiva muy diferente, porque los datos pueden representar casi cualquier cosa que en el mundo. Y aparte, pues un beneficio es que si uno trabaja de esto, le pagan. Bueno, pues continuando un poco con lo que hablamos anteriormente de SQL, ahora nos deberemos de preguntar, me gusta mucho lo que estoy viendo y me gustaría saber dónde puedo aprender yo SQL. Bueno, pues como cada día nos apasiona aprender más y más, tenemos buenas opciones. Cabe destacar que no hay solo estas 4 opciones que estamos presentando aquí, sino que podemos encontrar otros cursos en línea. Las que usualmente, como que las más recomendadas sería como
Codecademy, Web3 Schools, Coursera.exe y Coursera, ¿verdad? Personalmente he interactuado un poco con lo que es W3 School y Course.exe.org. Sin embargo, he tenido muy buenas referencias de compañeros y personas en general que han hablado muy bien de lo que es Coursera y lo que es Codecademy, ya que, por ejemplo, en el caso de Coursera, o de hecho creo que todos los que estamos mencionando aquí, no solo tiene cursos de SQL, a veces también queremos aprender un poco de lo que está hoy en día bastante en auge, como lo que es programación web, tenemos Ruby, tenemos React, tenemos Angular, y bueno, entonces son muy buenas opciones para aprender lo que es un lenguaje de base de datos relacional como lo es SQL. ¿Existe algún otro lenguaje para base de datos relacionales? Bueno, pues tenemos QBE, o se llama Query by Example, por sus siglas, y este se desarrolló como de manera conjunta, o sea, como que al mismo tiempo con lo que es el SQL, y fue el primer lenguaje gráfico de consulta. Personalmente, si nosotros viéramos como una pequeña comparativa entre lo que es este y SQL, la verdad es una sintaxis bastante parecida. Sin embargo, pues SQL pues tiene un poco más de facilidades para ciertas cuestiones, y bueno, pues eso lo hace un poco, yo lo pondría como un puesto arribita de Query by Example. Sin embargo, no digo que no sea un lenguaje tentativo de aprender también. Bueno, pues tenemos varios tipos de búsquedas. Lo que tenemos es el búsqueda de contexto, que este es como que el primero que se hizo, por así decirlo, como que el más antiguo, que básicamente consiste en dar a cualquier sistema de información y este devuelve entradas relacionadas al tema. Por ejemplo, el ejemplo más básico sería Google, ¿verdad? Que nosotros ponemos como que, no sé, marca, entonces nos va a tirar como, ok, diario deportivo, marca de carro, marca de... Busca relaciones, en pocas palabras. Después tenemos un poquito lo que es búsqueda con imágenes. Pues este realiza una comparación del contenido del ejemplo con lo que tenemos en la base de datos mediante las tablas de comparación relacionadas anteriormente. Después tenemos búsqueda de video, que básicamente son sistemas informáticos diseñados para buscar videos guardados en la base de datos o dispositivos digitales. También tenemos lo que es búsqueda con audio, que estos sistemas consisten en que el usuario introduce cualquier tipo de información para realizar una búsqueda de audio. También tenemos el que es multimodal, que es muy parecido a la búsqueda, por ejemplo, ya que hay una iteración entre el usuario, el sistema y el buscador. Consiste básicamente en una interfaz que nos permite enviar consultas de búsqueda, no solamente peticiones de texto, sino también como otros multimedia en general, algo así como imágenes, videos, además de tener en cuenta otros aspectos del contexto donde se encuentra el usuario. Y por último tenemos las búsquedas visuales desde móviles, que esto es básicamente lo que conocemos hoy en día como código de barras. Bueno, pues el funcionamiento, como mencionábamos, pues consiste un poco en lo que el usuario introduce, ¿verdad? Si introduce cualquier texto, pues él va a buscar imágenes relacionadas o lo que sea, utilizando lo que es una base de datos. Conseguimos, ok. Bueno, pues esto los dejo pensando un momento. A ver, esto es para ustedes. Recuerden qué era SQL. Un momento. Bueno, a nosotros con este video nos interesa que ustedes tengan una idea clara de lo que es SQL. No queremos como una definición puntual, así tal como la tenemos en la presentación, sino que comprendamos como qué es SQL, como para qué nos podría servir, con qué podría trabajar con él y todas las cosas que fueron mencionadas durante la presentación. A continuación vamos a hacer una pequeña demostración con ciertas consultas de SQL, como les mencionábamos, un poquito de select, más que todo, y tal vez alguna que otra consulta un poquito más complicada.
Bueno, pues vamos a proceder con lo que es un ejemplo práctico de cómo sería, por ejemplo, la consulta Select. En este caso estamos usando lo que es Microsoft SQL Server o el entorno es Management Studio. Bueno, entonces por defecto tenemos aquí lo que son bases de datos ya creadas, como está esta, pero para este ejemplo vamos a usar una base de datos, un esquema creado llamado ventas. Ventas tiene tablas como artículos, como clientes, como colores y todo lo que vemos aquí, tallas de venta, venta, detalle. Y aquí podríamos ver perfectamente qué columnas son las que tiene cada una de ellas. Podríamos ver las descripciones, etcétera. Para este ejemplo vamos a usar un simple select. ¿Cómo vamos a hacer eso? La palabra set reservada select, como vemos, está en azulito. Y bueno, la definición como conceptual de select prácticamente es una sentencia utilizada para consultar cualquier registro de la base de datos que satisfaga un criterio determinado. Una definición como que reducida se usa para ver detalles de la tabla. Podemos ver tanto como los campos y los registros. ¿Okay? Entonces, para empezar, vamos a ver qué hay en esta tabla de artículos. Bueno, entonces, nosotros vamos a poner un asterisco. Luego vamos a decir por qué ponemos ese asterisco. Tenemos que decir from, como de qué tabla. Vamos a poner artículos. Si le damos tab, artículos. Ejecutamos y vemos que la tabla artículo tiene lo que son tres campos. Sería ID artículo, el nombre, el precio y además tiene lo que son 4 registros. Entonces veamos. Podríamos buscar siempre en la misma tabla. Ustedes me van a decir, ¿qué más puedo hacer con esto? Bueno, entonces yo quiero ver únicamente, si me diera la gana, pudiera ver qué hay en el ID 1, el artículo 1. Entonces tendría que poner la palabra reservada where, que esto ya es para hacer un select condicionado, que se llama where ID del artículo sea 1. Ejecutamos y aquí tenemos falda, tenemos todos los campos proyectados del artículo 1. Ok, pero a mí la verdad solo me interesaría ver como quien dice el precio, porque ya sé qué artículo es, por decir algo. Entonces, donde está este asterisco, si nosotros conservamos este asterisco, SQL va a entender, ok, te voy a proyectar todos los campos, ok, sin distinción, artículo, nombre y precio. Entonces, si yo quisiera como campos específicos, entonces yo simplemente dijera select nombre, precio, por decir algo. Le vamos a ejecutar. Solo nos aparece el nombre y el precio. Ahora entonces ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa si yo simplemente lo doy select from y lo envío? Error. Siempre, a pesar de que SQL entienda que cuando ponemos un asterisco nos va a proyectar todos los campos, si no ponemos el asterisco nos va a tirar como un error. Siempre tenemos que decirle o asterisco o un campo específico o varios campos en específico. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo podríamos hacer con cualquier otra tabla. Como vemos, artículos, o bien pudo haber sido clientes. De hecho, ya vamos a tocar un poco lo que es la tabla de clientes. En este momento vamos a usar una cuestión que se llama como que voy a renombrar columnas. Por ejemplo, voy a volver a usar la consulta básica de Select from Artículos y por ejemplo donde dice nombre, yo voy a querer que no se llame nombre, sino que se llame nombre del artículo. Entonces únicamente voy a proyectar nombre y voy a decir as nombre artículo. Únicamente me proyectó nombre artículo y lo cambió. Únicamente, perdón, me proyectó la columna de nombre y lo cambió como nombre artículo, tal como yo le indiqué aquí en el as.
Bueno, hay tipos de consultas que, por ejemplo, para esta tabla no vamos a notar un cambio, donde a veces nosotros tenemos como que artículos repetidos, lo que serían artículos repetidos. Entonces podríamos usar una palabra reservada que se llama distinct, que nos va a asegurar que no vamos a tener, por ejemplo, select distinct, lo que es select distinct from artículo. Como mencioné, en este caso no vamos a notar como que una diferencia, pero sin embargo, si fuéramos un poquito más críticos en lo que es tiempos de ejecuciones y todo de la consulta, esta no sería una consulta como que muy óptima. Sin embargo, no quiere decir que porque una consulta no sea la más óptima, no nos haga lo que estamos pidiendo, ¿ok? Pero sí, es una buena práctica lo que es hacerlo. Bueno, pues hoy vamos a ver qué es lo que tiene la tabla cliente, por ejemplo. Bueno, pues aquí vemos que tenemos que son 20 clientes y solo tenemos el ID de cliente del nombre. Ok, entonces vamos a ver lo de la tabla venta. Tenemos el ID de la venta y el ID del cliente. Ok, entonces si ustedes se fijaron en algo, ok, voy a hacer ambas consultas. Voy a hacer otra consulta acá abajo para que veamos lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces aquí, bueno, voy a hacer de las dos para que veamos las dos en conjunto. ¿Notan algo? El ID del cliente está en esta tabla, está en esta consulta, perdón, y está en esta también. Bueno, entonces lo que está pasando aquí, quiere decir que hay una relación de tablas. Ese es un tema un poco aparte de lo que es SQL como tal, pero sin embargo se utiliza bastante cuando estamos haciendo bases de datos bastante grandes. Por ejemplo, un ejemplo sería como, ok, tengo el ID del alumno y el nombre, tengo una tabla alumnos y tengo una tabla calificaciones que además tiene el ID del alumno. Quiere decir que ese campo ID alumno que está en ambas tablas me sirve para hacer una búsqueda del alumno, por ejemplo, Juan con el ID 2 o su número de cuenta podría ser, lleva programación 1 y tiene tanto de porcentaje. Ok, entonces básicamente hay campos que nos sirven para hacer relaciones. Hay una cosa aquí en SQL que nosotros lo conocemos. En Oracle usualmente se utiliza como inner join, pero en SQL basta con decir join. ¿Qué es lo que hace join? Join dice, ok, vamos a hacer ahorita lo que es una demostración de un join. Bueno, entonces como les comentaba, vamos a ver lo que es join. Así se ponen los comentarios en lo que es SQL Server. Bueno, entonces tenemos que tener en claro las dos tablas que estamos utilizando. En este caso vamos a usar lo que es la tabla venta y lo que es la tabla clientes. Yo les recomiendo siempre poner como comentarios porque a veces cuando nosotros hacemos código no solo lo vemos nosotros, ¿verdad? Entonces trabajamos como en conjunto, entonces a veces tener como comentarios ayuda bastante a las otras personas como qué es lo que hace su código. Bueno, entonces empezamos como siempre. La palabra select. Entonces yo quiero ver el ID del cliente. Le voy a poner C. Ya les voy a explicar por qué. También quiero ver el nombre, que también sería C. nombre. Y también me interesaría saber total. Ok, le voy a poner B. total. Bueno, entonces, ¿de qué tabla estamos tomando referencias? Ok, de clientes C. Ya vamos a llegar ahí porque estamos diciendo cliente C.
Ahora la palabra reservada, join, venta, P, o, ¿cuáles son los campos que la relacionan? Si vemos son ID de cliente. Entonces, si decir c.id de cliente sea igual b.id de cliente. Y vamos a ejecutar la consulta. Aquí está. Si vemos, nos proyecta lo que es el ID del cliente, el nombre y el total. Son exactamente los campos que yo le estoy identificando aquí. Ok, entonces ahora, ¿por qué le puse C punto y por qué le puse D punto? Esto usualmente, bueno, se le conoce como lo que es alias. Se le da un alias para evitar poner lo que sería. Si yo no quisiera ponerlo así, entonces donde está cliente C, lo voy a quitar y tendría que poner, si ven, me tiré un error, tendría que ponerle clientes y aquí también tenía que ponerle clientes. Y para que vean, aquí también en la condición tendría que ponerle clientes para que nos tire lo mismo. Entonces un alias puede ser de bastante ayuda para no hacer como que demasiado código o que no se vea demasiado larga la consulta. Y lo mismo pasa con lo que es ventas. A ventas le puse un alias que sería B y lo que proyecté de B fue el total. Bueno, entonces básicamente el inner join lo que hace es relacionar tablas. ¿Ok? Es como saltar de tabla a tabla. Entonces ustedes me pueden decir, ¿y cuántos inner join podría hacer yo en una consulta? Ustedes pueden hacer los inner join que ustedes deseen. Ustedes podrían perfectamente hacer otro join por aquí y decir sí, que sea, por ejemplo, no sé, artículo A, punto, no sé, no, ID artículo, donde el ID del artículo sea, no sé, igual a no sé qué. Tendrían lo que sí, para poder hacer estas consultas de join, sería lo que es necesario tener tablas relacionadas, porque por ejemplo ustedes solo tienen una única tabla que se llama artículos. Ustedes a qué le van a hacer join, a qué se lo podrían hacer. Según la teoría existe una forma de hacerse join a sí mismo, una única tabla. Sin embargo, pues es un poco, por decir así, innecesario, pues solo tenemos una tabla, no tenemos ningún tipo de relación. Y bueno, nosotros les proponemos a ustedes un pequeño reto. Como yo les mencioné, existe inner join o aquí en SQL Server join, ¿verdad? No importa, pueden usar cualquiera de los dos. Además, existen lo que es 3 operaciones de join más. Está lo que es left join, está lo que es right join y está lo que es full join. Ok, entonces nos gustaría que hiciéramos un poquito de búsqueda, cómo se manejan estas 3. Bueno, pues les diré que para las 3 también ocupamos lo que son 2 tablas. De hecho, se podrían hacer más, como ustedes desean. Este le daría prioridad a la izquierda, este a la derecha y este porque eran las 2 tablas. Ustedes, cuando investiguemos, vamos a saber qué estamos hablando aquí. ¿Sí? No es que sea mucho más complicado que el join. La verdad, no es muy complicado. Y bueno, entonces nosotros se los propondríamos como un reto para ustedes. A ver si podemos resolver estas 3 operaciones. Bueno, entonces nosotros aquí en los recursos les vamos a dejar un esquema que es el que estamos utilizando de venta, esquema venta en la base de datos, para que ustedes lo restauren en su SQL Server. Bueno, incluso si ustedes no tuvieran SQL Server instalado en su máquina, les vamos a proveer un recurso en línea donde ustedes pueden hacer consultas en una base de datos en tiempo real, ¿verdad? Entonces ustedes solo harían un select para ver qué tablas tenemos y ustedes
irían pensando más o menos cómo podrían hacer el cruce y con join o left join, dándole prioridad a la derecha, izquierda, como sea. Por si ustedes no tienen instalado lo que es SQL Server en su máquina. Y bueno, pues de mi parte esto fue todo. SQL Server a mí en particular me gusta mucho. Quiero decirles que a pesar de que Oracle también es una excelente opción para lo que es bases de datos relacionales, yo preferiría SQL Server. Pero es cuestión de gustos nada más, porque la verdad los dos son muy buenos y muy utilizados hoy en día. Un pequeño detalle que les quiero dejar como curiosidad. Nosotros hablamos de lo que son bases de datos SQL, ¿verdad? Que les mencionamos, lo que era DB2, lo que era Postgre, está también lo que es MariaDB, entre otros. También existen bases de datos que son no SQL. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. El ejemplo como que más utilizado, más común, sería lo que es MongoDB. Bueno, pues entonces ahí les dejo también de curiosidad como que son, por qué se les llama no SQL y como qué tipo de bases de datos podemos encontrar por ahí y qué tan fácil es aprenderlos también. Bueno, entonces espero que este video que grabamos en conjunto con mi compañero Iván Cárcamo les haya servido para aprender un poco con lo que es el lenguaje de base de datos SQL. Buenas tardes, esta es mi parte del video donde le voy a explicar dos comandos básicos de SQL que son update y delete. Mi nombre es Alexander Bono y vamos a dar paso a lo que es la explicación de estos dos comandos sencillos de usar. Primero les voy a mostrar esta tabla pueden ver esta tabla que está aquí en pantalla. Esta tabla tiene 4 columnas, tiene el ID del actor, el primer nombre del actor, el apellido y el número total de películas que ha hecho. Esta tabla tiene un nombre que es información de actores. Básicamente esta tabla tiene nada más una lista de actores con sus datos básicos de nombre y total de películas que ha hecho y un número único de identificación para poder diferenciarlos en la tabla, por si tienen nombres parecidos o algo así. Entonces, teniendo esto así, vamos a empezar con lo que es el comando SQL de update, lo que sería más que todo actualizar. El comando update nos permite a nosotros buscar un elemento en las tablas y actualizarles un valor siempre y cuando ese valor sea, cumpla con los requerimientos de la columna. Cada columna tiene un tipo de dato que se le asigna. Por ejemplo, en el caso de ID, el tipo de dato es numérico y en el caso del número total de firmas también es numérico. En el caso de los nombres y apellidos son string, que serían básicamente palabras, o sea, solo letras. Entonces, si uno va a actualizar un dato, es importante asegurarse de que el dato que va a insertar sea del mismo tipo, o si no, eso nos puede dar un error a la hora de hacerlo. Entonces, tenemos aquí como ejemplo que vamos a hacer update en AppToInfo. AppToInfo es el nombre de nuestra tabla donde vamos a meter, donde queremos actualizar. Y vamos a cambiar la columna de Total Films. La vamos a asignar un valor de 36 y donde, o sea, la condición, en qué lugar, donde el ID de actor sea igual a 1. Entonces, si nos vamos a la tabla y vemos a quiénes cumplen esa condición, vemos que el ID 1 lo tiene Leonardo DiCaprio. Entonces vamos a actualizar, se actualizaría el número total de sus películas a 36. Básicamente, básicamente así es como funciona un comando update. Sin embargo, para que le puedan entender mejor, en esta parte ya en update, luego va lo que es el nombre de la tabla donde queremos ingresar a actualizar. Luego iría set, que es el comando con el que decimos queremos cambiar este dato de esta columna. En este caso sería el nombre de columna y igual al valor que ustedes le quieran asignar. Y el where es el lugar, es creo que la parte más importante de este comando, porque con el where le estamos especificando exactamente a dónde queremos que eso se actualicen. En este caso nosotros estamos usando el ID de actor porque el ID de actor es único para cada elemento en la tabla.
Sin embargo, también podemos hacerlo usando, por ejemplo, el primer nombre del actor. Por ejemplo, podemos ponerle de que lo haga con los que tienen el primer nombre como Leonardo. El problema de hacerlo así es que puede haber otro actor que se llame Leonardo, que su apellido tal vez sea diferente. Entonces, a la hora de que este elemento corra, le actualizaría también el valor de las películas a Leonardo. Y tal vez solo queremos que sea con DiCaprio y no con otro Leonardo distinto. Lo mismo puede pasar si usamos el apellido. Puede que haya dos actores con el mismo apellido. Y en este caso no queremos que ocurra eso. Por lo tanto usamos lo que es el Actor ID. Probablemente mis compañeros les explicaron un poco acerca de cómo funcionan las tablas. Pero si no, rápidamente les voy a mencionar que generalmente cada tabla tiene una columna que es la llave primaria, que es básicamente la que se encarga de asignarle un valor único a cada elemento de la tabla y de esta manera poder hacer estas búsquedas de datos usando un where. Eso nos ayuda, nos facilita las tareas de actualizar datos y de eliminar datos, que es lo siguiente que vamos a ver ahorita. Entonces, para eliminar datos es básicamente lo mismo que el update, excepto que en este caso es un poco más, hay menos cosas de las que hay que preocuparse. En este caso ponemos delete from, luego va lo que es el nombre de la tabla, como les había mencionado, y importante de nuevo el where, donde especificamos la condición de qué valores queremos eliminar. Por ejemplo, en este caso tenemos que queremos que se eliminen aquellos actores que tienen más de 70 películas. Eso quiere decir que el actor Jack Nicholson sería uno de los actores que serían eliminados. Sin embargo, nosotros también podemos cambiar ese valor. Por ejemplo, si queremos que podemos cambiarlo, que sean todos los actores con menos de 70 películas, y en este caso serían los demás actores que están aquí y solamente quedaría Nicholson. Una cosa que hay que tener cuidado con el delete from es que si nosotros venimos y cogemos este comando SQL sin el where y le damos solamente delete from actor info, vamos a estar borrando todos los datos de la tabla. Y en el caso de que tengamos una tabla de base de datos con cosas importantes, eso sería algo catastrófico y es algo lo que hay que evitar siempre. Siempre que ustedes ejecuten un comando delete, asegúrense que lleve el where para que estén seguros de que estén siendo específicos en lo que quieren eliminar. Nunca usen solamente el delete solo con el nombre de tabla, porque eso es algo terrible de hacer. Y bueno, básicamente eso es lo que tenía que explicarles y espero tengan un buen día.